Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Iniesta desde Micro y Macro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. El día de hoy la columna lleva por título El Caribe y el Pacífico Ecuatorial como epicentros del reacomodo geopolítico en la región latinoamericana. Como seguramente ya sabrán, entre el martes 2 de septiembre y el miércoles 29 de octubre ya se han llevado a cabo alrededor de unos 12 ataques con misiles dirigidos a distancia en contra de lanchas que se encontraban en la región de las aguas del Caribe y el Pacífico ecuatorial. Estos ataques habrían sido ejecutados por Estados Unidos y el SUTCOM. En el último registrado se habría atacado a 4 lanchas, asesinando al menos a 14 civiles, aunque hubo un sobreviviente que, según la información disponible, fue rescatado por la Secretaría de Marina mexicana. Se calcula que el atentado ocurrió en aguas internacionales, pero aproximadamente a 800 kilómetros del puerto de Acapulco. Según datos de CNN, en el total de todos los ataques ya se habrían asesinado al menos a 61 personas en todos estos ataques, todos acusados de narcotráfico y sentenciados a morir sin ningún tipo de juicio ni evidencia detrás de su asesinato, tratándose de ejecuciones que violan a toda luz todos los tratados internacionales y el derecho internacional. En su mañanera del jueves 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este ataque que habría dejado un sobreviviente ocurrido en aguas internacionales cerca de la costa mexicana del Pacífico. La mandataria dijo también que no contaban con información del ataque, pero que el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, ya se encontraba en una reunión con una contraparte de la Guardia Costera norteamericana. Además, también dijo que estarían buscando reuniones con el Comando Sur, el SUTCOM, y con el Departamento de Estado, quienes serían responsables de los ataques. La mandataria apuntó a que continuarían buscando negociaciones mediante los canales diplomáticos convencionales. En sus palabras, dijo: nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando. Apuntó que también tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, pero que no nos han dado más información, según las palabras de Claudia Sheinbaum. El gobierno de Estados Unidos ha acusado a los distintos integrantes de estas tripulaciones precarias de pertenecer a grandes organizaciones del narcotráfico, mientras los grandes medios corporativos transnacionales difunden la narrativa de que se trataba de narcolanchas, esta categoría que se ha difundido bastante en los últimos meses, defendiendo esta idea de que estos ataques arbitrarios y unilaterales por parte del gobierno de Donald Trump son parte de una campaña antinarcótica en la región. Pero ¿en qué clave debemos leer estos ataques? Primero, pues no debemos olvidar, reiterar que son ilegales y arbitrarios, al ser realizados de manera extrajudicial y sin ninguna prueba de participación por parte de los tripulantes en el narcotráfico. Segundo, también debemos leerlas como esta parte, esta clave de guerra contra las drogas, que lejos está de terminar con el narcotráfico y más bien siempre termina por ser una especie de coartada para intervenir de manera indirecta en gran parte de nuestra región y gran parte del mundo por parte de las élites norteamericanas. Siempre se recurre a la narrativa antinarcóticas, como dijimos en la primera emisión de esta videocolumna, para justificar el impulso de los intereses de las élites norteamericanas, blancas principalmente. En estos ataques se evidencia de maneras cada vez más cínicas cómo se hace uso de la guerra como un mecanismo de chantaje a distintos países en la región, pues Estados Unidos termina incrementando la presión militar ahí donde se ha acusado a los distintos gobiernos de participar en los esquemas del narcotráfico. En el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y, por supuesto, en México, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Evidentemente, el foco hoy se encuentra en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido un histórico enemigo de los intereses norteamericanos en la región, tratándose del Estado que ha obtenido un mayor número de sanciones y amenazas en los últimos meses, incluyendo que durante las últimas horas se esté trasladando el portaaviones Gerald Ford a las costas venezolanas, con lo cual se estaría convirtiendo en el despliegue de efectivos navales más grande que se haya visto desde por lo menos la guerra del Golfo Pérsico a inicios de la década de los años 90. De ese tamaño son los intereses hoy en día por intervenir en suelo venezolano por el imperio norteamericano.
Después de cada ataque, por supuesto, también han tenido lugar una lluvia de declaraciones e informaciones sobre la supuesta peligrosidad de los tripulantes de las pequeñas lanchas, caídos en su mayoría, que según transportaban droga que envenenaría a los jóvenes norteamericanos, tal como dijo el propio Donald Trump en la red social Truth Social, que son comparables con Al Qaeda, según apuntó el secretario de la Defensa norteamericano Pete Hegseth. Pero quizás la lectura más relevante en este caso se encuentra nuevamente en torno a una idea que ya es parte del sentido común de gran parte de la sociedad latinoamericana, que permanentemente Estados Unidos persigue un interés económico en el establecimiento de sus relaciones y presiones diplomáticas con la región. La diferencia quizás ahora sea que el nivel de cinismo que esto adquiere con Donald Trump durante su segundo mandato al frente del gobierno estadounidense no tiene precedentes, lo que simplemente devela de maneras más transparentes esa naturaleza expansionista e intervencionista aparentemente intrínseca a las élites norteamericanas. Las declaraciones y el cinismo llevan detrás una clara intención y proyección por profundizar esa presión sobre la región para favorecerse del lucro a través de la explotación de los recursos naturales. Así es, nuevamente, el petróleo venezolano se encuentra al centro de estos impulsos que mueven la maquinaria de guerra norteamericana. Una de las primeras declaraciones que marcaron esta tendencia la dio Trump cuando aún no obtenía su segundo triunfo presidencial en junio de 2023. En aquel entonces, el ahora mandatario criticó al gobierno demócrata de Joe Biden por su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, sugiriendo una debilidad. El ahora presidente dijo sobre el gobierno madurista que cuando concluyó su primer mandato estaba a punto de colapsar y que se hubieran ya quedado con todo ese petróleo de haber continuado el régimen de Trump. Pero estas declaraciones no son exclusivas del mandatario del ejecutivo Donald Trump, sino que se extienden a distintos funcionarios, incluyendo la entonces comandanta del SUDCOM, Laura Richardson, quien apuntó también en 2023 que detrás de los intereses norteamericanos para intervenir en la región de Centro y Sudamérica se encuentran, cito, sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes. Señaló como ejemplo el Triángulo de Litio, región que implica parte de Argentina, Bolivia y Chile rica en este mineral, además del Amazonas, que describió como los pulmones del mundo. Tiró además un preocupante: tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región. El preocupante, por supuesto, está en esta palabra de tenemos, como conjuga el verbo. Y señaló que a Estados Unidos le queda mucho por hacer en ese recurso natural, lo cual definitivamente resulta muy intrigante. Se evidencia cómo detrás de la doctrina de seguridad nacional del imperio norteamericano se encuentran casi exclusivamente sus intereses económicos por parte de las élites nacionales. Ahora, el Caribe y el Pacífico ecuatorial pues ha sido una zona estratégica para la economía global desde por lo menos el siglo XIX, cuando los colonizadores, primero españoles y luego principalmente ingleses, aún la controlaban, ¿no?, convirtiéndola en una ruta central para el transporte de gran parte de las materias primas que extraían en los territorios del continente americano. Ya para finales del siglo XIX, Estados Unidos se vio cada vez más interesado en impulsar sus propios intereses sobre los de los imperios europeos, desplazándolos y controlando así las rutas marítimas que potenciarían el Canal de Panamá como conexión interoceánica. Recuerden que para finales del siglo XIX se llevó a cabo también una guerra entre España y Estados Unidos por el control del Caribe y se llevaron varios tratados con los países nacientes para desplazar a la corona británica. De esta manera, la expansión por el Caribe y el Pacífico ecuatorial se convirtió en un punto nodal de la doctrina Monroe, América para los americanos. En aquel entonces, las élites norteamericanas observaban el Caribe como un espacio de vulnerabilidad frente a las potencias europeas, las cuales ya habían controlado parte de la región en la historia reciente. Durante la Guerra Fría también representó un espacio de disputa con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, particularmente en Cuba, el primer país que se adhirió como parte de los aliados estratégicos de la URSS y se antepuso a los intereses norteamericanos. Pero hacia finales de la década de los años 70, la región también se convirtió en un punto nodal, en el nuevo punto de desarrollo de la expansión de un nuevo elemento en la doctrina de intervencionismo, ahora de manera indirecta, basado en la supuesta lucha contra los narcóticos, la cual llamarían
guerra contra el narcotráfico. Aunque a finales de la Guerra Fría hubo un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas norteamericanas, la guerra contra el narcotráfico también permitió el incremento de la presencia de la burocracia encargada de las labores antinarcóticos en las aguas del Caribe, particularmente en las rutas por donde pasaba el ingreso masivo de la cocaína proveniente de Colombia hacia la Florida, ¿no? Aunque siempre las prácticas antinarcóticas pues son narrativas y siempre son porosas, aún así estas barreras que se han creado contra el narcotráfico pues reconfiguran todo el mercado de drogas entre los años 70 y los años 80 del siglo pasado, haciendo necesario que el transporte de la cocaína proveniente de Sudamérica se hiciera masivamente por nuestro país, algo que no pasaba anteriormente. Esa modificación en las rutas, como una consecuencia de las políticas antinarcóticas norteamericanas, también trajo consigo el incremento de la violencia necesaria para el trasiego de drogas, lo cual se vio reflejado principalmente en nuestro país a finales de la década de los años 90 y los primeros años de los 2000. Pero es importante resaltar algo, aunque el gobierno de Donald Trump es cínico en proporciones inéditas, no deja de recurrir a esta narrativa que criminaliza a las poblaciones latinoamericanas para justificar sus desplantes bélicos en la región. En ese sentido, no debe omitirse que Trump no solo está interesado en subordinar a los gobiernos latinoamericanos para que asuman sus intereses geopolíticos como propios, sino que sabe que en el fondo requiere de una cruzada ideológica que le permita colocar gobiernos afines a su programa político ultraconservador. Nos resulta entonces casual que la narrativa del miedo al narcotráfico se concentre en tres de los principales gobiernos alineados a la izquierda: Colombia, Venezuela y México. Existe además un cuarto territorio al que debemos ponerle atención en este contexto, que es Brasil. El pasado miércoles 29 de octubre, como también seguramente ya varios sabrán, tuvo lugar uno de los operativos más sangrientos que se haya podido registrar en la región con motivo de la persecución de una presunta banda del narcotráfico en Río de Janeiro. Un comando de más de 2.500 agentes ingresó en varias favelas en una zona de las más peligrosas en aquel estado, presuntamente bajo el control de la organización Comando Vermelo, a la cual persigue este operativo. El operativo resultó excesivo y tuvo como consecuencia el asesinato de más de 100 personas. El evento fue doblemente macabro, ya que las autoridades entregaron los cuerpos a las familias de los asesinados, colocándolos en una hilera en el espacio público, ahí en la calle de las favelas, exhibiéndolos. Una verdadera espectacularización de la violencia. El operativo fue ordenado por Claudio Castro, gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, quien ya fue llamado a declarar por un magistrado del Supremo Tribunal Federal, dado que todo parece indicar que actuó de manera arbitraria y unilateral y sin coordinarse con el gobierno federal representado por el líder obrero Ignacio Lula da Silva. Este operativo ocurre a tan solo unos días de una reunión ocurrida en Naciones Unidas entre Donald Trump y Lula, en la cual trascendió que el mandatario brasileño logró la reducción de algunos de los aranceles más importantes impuestos a la economía brasileña. La proyección mediática de que Lula no había cedido ante los intereses de Trump pudo haber incrementado la tensión entre ambos mandatarios, entre ambos gobiernos, dado que Brasil es una de las potencias, de las principales economías dentro de los BRICS, quienes son actualmente los principales competidores de Estados Unidos, incluyendo por supuesto a China, a Rusia y ahora a Brasil. De tal suerte, aunque el vínculo no es tan claro, existe un lazo entre el operativo en Brasil y el contexto internacional. Buscando movilizar las narrativas de la ultraderecha, los líderes de estos partidos que pueden acceder al control de gran parte de la infraestructura estatal terminan movilizándola para generar miedo en las poblaciones locales. De tal suerte, este operativo no buscaría exclusivamente generar miedo en los narcotraficantes, sino entre las poblaciones más desfavorecidas dentro de las propias favelas en Río de Janeiro. Pero la narrativa del miedo, hay que aclarar, no es exclusiva, no se dirige exclusivamente a los países gobernados por la izquierda. Recordemos que previo a las elecciones en Argentina, el presidente Donald Trump dio un par de declaraciones en las cuales apuntaba a que la entrega del apoyo norteamericano se encontraba condicionada por el triunfo del partido ultraderechista La Libertad Avanza, encabezado por el presidente Javier Milei, en las próximas elecciones a celebrarse el domingo 26 de octubre.
Más allá de que incluso en una de estas declaraciones llegara a afirmar que con Milei el pueblo argentino se encontraba muriéndose de hambre, la difusión de este mensaje pareció tener como efecto la generación de miedo entre la población argentina ante una posible crisis inflacionaria, miedo que ya es parte del ADN político de aquel país dada su historia reciente. Como vemos, hay una intención clara en influir en la política nacional de los países en América Latina, más allá de ya solo influir de manera económica. Y esto es lo que realmente debería preocuparnos en la actualidad. La vida democrática en nuestros países no puede depender de los caprichos de una élite racista, ignorante, paranoica, narcisista, y la perspectiva de cualquier gobierno en la región que se detente como soberano debería desarrollar una estrategia de seguridad nacional que contemple que el mayor peligro para nuestras democracias no se encuentra en los populismos de izquierda como dictan tanto las élites en nuestros países, sino en realidad se encuentran en las élites norteamericanas hoy representadas por Donald Trump. Muchas gracias y buenas tardes.